Vamos a dar inicio al siguiente panel de discusión sobre la certificación de competencias hacia la acreditación. Para su desarrollo nos acompañan tres académicos valiosos de la UNA, entre ellos el doctor Raúl López, la doctora A.B. Lu Green y el máster en ciencias Rafael Núñez. Iniciaremos entonces con la participación del doctor Raúl López, actualmente director de la Dirección Académica de Formación Tecnológica de la UNA. El doctor Raúl López cuenta con un doctorado en Agua y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Alicante. También tiene una maestría en Tecnología de Aguas por la Universidad de Alicante. También cuenta con una maestría en Metodología de la Investigación por la UNA y una maestría en Tecnología Educativa por la Universidad de Barcelona. El doctor Raúl López también es ingeniero en Ambiente y Desarrollo por la Universidad del Zamorano, Honduras, y cuenta con una gama de experiencias, ¿verdad? Que por razones de tiempo solamente vamos a resaltar que ha estado 6 años, por ejemplo, de gestión curricular en el Zamorano, ¿verdad? Entre otra gama de experiencia profesional con la que él cuenta. Con ustedes el doctor Raúl López. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación, gracias por venir a esta sesión de trabajo que, aunque la técnica se llama panel de discusión, no vamos a discutir, ¿verdad? Vamos a dialogar con respecto a la temática. Cuando hemos recibido la invitación, pues identificamos la temática y quiero partir de algunos conceptos básicos con respecto al tema de la certificación de competencias. La certificación de competencias viene siendo lo que en los años 50 transformó la educación presencial a la no presencial, digamos. En los años 90 pues aparece la certificación de competencias para acercar a los jóvenes, a las personas, al mundo del trabajo. Lo comparo con la transformación de la educación a distancia, ¿verdad? Y la revolución que hubo en los años 50, a pesar de que tiene más de 100 años, porque viene a cambiar la forma de hacer educación. Entonces, la certificación de competencias inició fuera del mundo universitario. Nació con los centros especializados de certificación de competencias hacia el mundo del trabajo y poco a poco en diferentes países se fueron acercando al mundo universitario. ¿De qué forma? Se fueron acercando generando agencias de acreditación de personas de estas competencias basados en certificados laborales. En Centroamérica, todavía nuestras universidades estamos construyendo esa estrategia y las universidades en conjunto con las secretarías de educación, con el gobierno central y con las secretarías del trabajo principalmente. Y los centros de formación profesional, el INFOP, el ICA, todos los centros de formación profesional de Centroamérica. Inicialmente, esta certificación de competencias laborales se reconocían para el sector obrero de mano de obra calificada, principalmente. Con la evolución del tiempo, más o menos hace 20 años, en los años 90, se fue evolucionando hacia expertices más y más específicas que requerían de formación inicial universitaria. Entonces, esta certificación de competencias profesionales, les puedo poner un ejemplo, en Europa o en Oceanía, en Australia, hay certificación de competencias de un médico general que obtiene una certificación de competencia de sutura tipo un especialista en cirugía plástica, pero la competencia es en sutura. Entonces es un médico general que obtiene una certificación de competencia en sutura tipo cirugía plástica. Entonces su expertise es en esa práctica, pero no la puede ejercer si no es médico general. Usualmente la certificación de competencias, como les decía, se asocia a un carpintero, a un electricista, a un fontanero, ¿verdad? Y en el transcurso del tiempo y mientras el mundo universitario se fue acercando a este tema, la certificación de competencias por exigencias del mundo del trabajo fue introduciéndose
dentro de la academia. Tanto así que en los community college grandes de Estados Unidos, que tienen 80,000 estudiantes, 60,000 estudiantes, la formación continua que se da, o la formación de procesos de educación no formal, 100% están orientados a la certificación de competencias profesionales o laborales por esa institución académica de educación superior, que son los community college. De igual forma en Australia, de igual forma en Canadá y evidentemente en la Unión Europea. La reforma de Bolonia permitió, ¿verdad?, por el tema de que las universidades transformaron su currícula y poco a poco se va introduciendo el tema de las competencias en el mundo universitario, permitió que algunas universidades pues participen activamente de la certificación de competencias laborales. Entonces, esa definición de competencia laboral es lo primero que quería abordar, ¿verdad?, en los primeros minutos, afirmar que surgen de la necesidad del mundo del trabajo. La certificación de competencias debe estar directamente ligada al mundo del trabajo y evidentemente a los colegios profesionales que vinculan a esa profesión, ¿verdad? Nosotros como universidades, en general en Centroamérica, estamos trabajando en generar los sistemas integrados de certificación de competencias. Países como Irlanda, que conozco de primera fuente, tienen una Agencia Nacional de Certificación de Competencias, donde, independientemente del nivel de educación que los sirva, ellos acreditan, o sea, entregan un certificado, acreditan al individuo que ese individuo sabe hacer una función profesional A, B o C. Entonces, esa certificación de la competencia no necesariamente va ligada a un proceso de formación, pero evidentemente en algún espacio debe generarse ese proceso de formación. Y esa es la oportunidad que les digo yo que tenemos las universidades, los colegios profesionales, ¿verdad? Cualquier agencia de cooperación puede montar un proceso de formación, pero debería de ser esa agencia, ¿verdad?, o un órgano que se crea a nivel institucional de país que acredite esa certificación. Entonces, en términos generales, esas definiciones del mundo del trabajo son las que van marcando la pauta de qué tipo de certificación laboral vamos a trabajar. Ahora, en términos de acreditación, y como el título de la ponencia pues no nos orientaba si era hacia la acreditación de programas o acreditación de personas, voy a referirme a ambos puntos. En cuanto a la acreditación de programas universitarios, quiero contarles el caso mexicano. En México existe un subsistema universitario que se llama las universidades tecnológicas. Son 188 universidades a nivel de toda la República Mexicana, todo el Estado de México. Y estas universidades tienen evidente carreras técnicas del nivel superior y tienen grado de ingenierías. Estas universidades trabajan en conjunto, ¿verdad?, con las universidades autónomas de cada estado, que son las del gobierno federal, y con las universidades, los institutos tecnológicos como el IPN, el Tecnológico de Guanajuato, y en general, ese es el sistema superior mexicano. Pero estas universidades tecnológicas, las UT, ¿verdad?, que si en sus teléfonos lo tienen ahí, pueden ver las UT. Imagínense cada ciudad grande: Aguascalientes, México DF, Puebla, Querétaro, Tijuana, Guadalajara, Monterrey. En el sistema mexicano existen, y resulta que los planes de estudios de estos técnicos universitarios se construyen en módulos. Y esos módulos son procesos de formación que buscan la certificación de una competencia profesional. ¿Qué significa? Que el muchacho, después de pasar 8 módulos o 7 módulos, por lo menos 4 o 5 de esos módulos van directamente relacionados con una certificación laboral, que es la acreditación que les expliqué al inicio de la plática. Entonces, esto facilita que los procesos de formación tengan muy bien organizados toda su estructura curricular vinculada al mundo del trabajo, que tengan su estructura de la operación didáctica, ¿verdad?, de su plan de estudio, la operación del plan de estudio en general, y su vinculación con la sociedad. Entonces, si todos esos criterios que les acabo de decir forman parte de los criterios de acreditación de calidad de programas de estudio.
Entonces significa que en este caso las universidades mexicanas que ofertan un programa de estudio donde dentro de su plan de estudio modular existe directamente vinculación con una certificación de competencia laboral, va a aportar directamente a la gestión de la calidad del plan de estudio. Entonces, ese por un lado. Y por el lado del programa. Por el lado del individuo, estamos generando acreditaciones diversas en el mundo universitario, donde no solo la titulación de un grado se vuelve el documento legal que le otorga la universidad a una persona para que vaya al mundo del trabajo, sino que como universidades o como agencias o como órganos interinstitucionales vamos generando a través de nuestra operación universitaria acreditaciones. En el caso convencional del mundo universitario, la acreditación número 1 a un individuo es su titulación, ¿verdad? En este caso, si nuestros planes de estudio van construidos buscando la certificación de competencias laborales, nosotros como universidad o la agencia, en este caso que exista, va a ir generando acreditaciones y certificaciones personales para cada individuo en la expertise de su profesión. El ejemplo de una carrera en mantenimiento industrial, entonces va a tener dentro de su plan de estudios un módulo de mantenimiento de refrigeración industrial. Y ese módulo de 10, 12 créditos le va a otorgar las competencias para que él vaya a la Agencia Nacional de Acreditación de Competencias a hacer el examen y se le otorga su acreditación como una competencia laboral que obtuvo en el aprendizaje en el mundo universitario, pero no es la universidad per se la que se la da, sino que la agencia o el órgano que se cree. Entonces, en ambos sentidos, ¿verdad? En ambos casos, la acreditación de competencias van a aportar directamente a la calidad de los programas y, por tanto, a la calidad de la gestión universitaria para nosotros como universidad. Entonces, como veo que la audiencia ha crecido, voy a hacer un pequeño resumen porque yo ya terminé. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que he hablado. Primero me he referido a lo que significa la certificación de competencias, ¿verdad? La certificación de competencias para el mundo del trabajo que surgen de la demanda laboral de las empresas, las instituciones, los órganos y las necesidades sociolaborales. Y que en estas, las universidades, poco a poco hemos ido participando y que se articula a través de un marco nacional de la educación, ¿verdad? Un marco de cualificaciones de la educación. En los países más avanzados en estos términos existen marcos articulados y les voy a poner los ejemplos por si lo quieren buscar en su teléfono. El marco de la Gran Bretaña tiene un muy buen detalle. El marco de cualificaciones de Sudáfrica, el marco de cualificaciones de Australia, el marco de cualificaciones de Canadá y en mi caso favorito, el de Irlanda, ¿verdad? En este se integran las certificaciones laborales, los planes de estudio formales, los planes no formales, la colección de aprendizajes a lo largo y ancho de la vida. En términos generales, es un solo sistema de educación. Y en segundo punto me refería a cómo las certificaciones laborales pueden aportar directamente a la parte curricular, generando módulos, asignaturas o cualquier espacio de aprendizaje construido basado en la necesidad sociolaboral, y que esto va a aportar directamente a la calidad de la parte curricular y, en este caso, la presión del aprendizaje que debe tener el estudiante para enfrentarse a una acreditación personal también hace que la parte didáctica en la ejecución del plan de estudios sea un tema importante para los docentes y las autoridades. Y para cerrar, pues decir que las certificaciones laborales son una oportunidad para que todas las personas, y no solo los jóvenes, ¿verdad?, hagamos ese tránsito en la vida. O sea, que tengamos una profesión, no nos ata, los individuos somos seres integrales, ¿verdad?, los seres humanos somos integrales, y a lo largo y ancho de la vida podemos cambiar de ruta profesional, podemos cambiar de intereses, podemos cambiar de motivaciones, porque hoy no somos los mismos que fuimos ayer, ¿verdad? Entonces, no importa los grados de la educación formal que tengamos, hoy puedo decidir cambiar mi orientación de vida y decir que ahora me voy a dedicar al arte o a la ciencia o a las humanidades y transformar mi vida y dedicarme a la agricultura y dejar de pensar en lo que pensé ayer. Entonces, eso es el enfoque de la certificación de competencias, donde los individuos reconocemos que tenemos diferentes motivaciones a lo largo de nuestra vida
y que el sector educativo en general debe tener respuesta y como una respuesta formal de cómo acreditar que tenemos esos intereses y que hemos aprendido de diversos campos del conocimiento, diferentes disciplinas y motivaciones, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del doctor Raúl López, quien ha hecho una breve referencia al tema de la certificación de competencias hacia la acreditación como uno de los mecanismos para el aseguramiento de la calidad en la educación y sobre todo a nivel de educación superior. Bueno, continuaremos con la participación de otra profesional destacada, en este caso de la doctora Avi Lu Green Arrechavala. La doctora actualmente forma parte del equipo académico de la Vicerrectoría Académica de la UNA y ella cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales con énfasis en Desarrollo Sostenible por la UNA. También tiene una maestría en Currículum por la Universidad Pedagógica Nacional y es licenciada en Matemáticas con orientación en Computación por la UNA. También posee varias especialidades, entre ellas la de diseño del currículo basado en aprendizaje por resultados, obtenida en la Universidad de Deusto, España, y también tiene una especialidad en metodología de estudios de seguimiento de graduados universitarios, obtenida en la Universidad de Kassel, Alemania. Cuenta con una gran experiencia laboral. Ha sido docente a nivel de grado y posgrado en matemáticas, en diseño curricular, evaluación institucional y de programas, y también de metodología de investigación educativa. También ha sido directora de evaluación y acreditación del 2002 al 2008 en la UPN y cuenta con experiencia como conferencista nacional e internacional en temas sobre calidad de educación superior, diseño curricular basado en competencias, marco de cualificaciones y estudios de graduados. Con ustedes, la doctora Avi Lu Green. Muchas gracias por la presentación, doctora Lino, a todos ustedes que nos favorecen con su presencia este día, a los organizadores de este evento por invitarnos y dar la oportunidad de compartir el día de hoy. El tema de la certificación de competencias hacia la acreditación lo voy a enfocar desde la mirada de los sistemas de aseguramiento de calidad, pensando en principio que la calidad en sí misma no es un fin, sino que es un medio para que podamos llegar a la calidad de vida, poniendo en el centro de toda la gestión al ser humano y el desarrollo de potencialidades en el ser humano para garantizar su ingreso, el aprovechamiento de las oportunidades para mejorar y llegar a una vida digna. Marta Nussbaum decía, para llegar a una vida buena. El tema de las competencias, entonces, las vamos a tomar en el marco de que las competencias son las capacidades humanas que potencian al ser humano justamente para mejorar su calidad de vida, donde no solo cuenta la dimensión económica y laboral, sino también la dimensión social, cultural, ambiental y todas las dimensiones que definen lo que es el desarrollo humano. Entonces voy a abordar los desafíos de la educación superior, porque justamente hablar de calidad tiene que estar en un contexto. El sistema de aseguramiento de calidad, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo se garantiza la calidad de la formación en educación superior? Y algunas reflexiones finales. Estamos desafiados en pleno siglo XXI por la sociedad del conocimiento, de la información y del aprendizaje. El doctor Leal
Afanador, rector de la Universidad Abierta de Argentina, en el marco de la CRED 2018 planteaba 5 factores que están desafiando a las universidades hoy día. Hablaba de la cobertura poblacional, donde, de acuerdo con la CEPAL, 27.9% de la población de América Latina está en condición de pobreza, situación que en Honduras está superada, ya que anda cerca del 70%. Hablan de un 11.5% de indigencia en América Latina, en Honduras hablamos de un 40%. Personas que tienen cubierto el nivel primario de educación andan en un 93%, en Honduras anda por un 82%. El nivel secundario a nivel de América Latina en un 79%. Las estadísticas de educación superior en el informe del 2016 dicen que anda en un 43% en el tercer ciclo, y el nivel terciario hablan de un 57%, nosotros tenemos una cobertura del 16%. En inequidad educativa, el informe de la UNESCO dice que el 33% de la población de 15 a 19 años no completa la educación primaria y que hay un 50% que no completa la educación secundaria. En nuestro país, estas cifras andan por un 50% para el nivel secundario. En cuanto a la tasa de participación joven, hablamos del bono demográfico, hablamos de los ninis, y aquí tenemos el informe de las Naciones Unidas, dice que hay un 19% de ninis como promedio a nivel de Latinoamérica. Las cifras para Honduras son de un 26%, casi un 28%. Y en cuanto a equidad social, el informe dice que 0.54% de índice de no movilidad social, que es como de los casos más críticos a nivel de América Latina, porque 0 indica la mayor movilidad social, 1 representa la máxima inmovilidad. Eso quiere decir, y hace poco, la semana pasada, un informe nos decía la reproducción de pobres en Honduras, y las cifras son preocupantes. En cuanto a la empleabilidad, hay un 50% a nivel de América Latina de empleo informal, pero en Honduras el informe dice que anda por más del 70% y que hay un 50% de desempleo. Entonces, en ese marco, vemos qué está haciendo la universidad. El informe de casi 15 años de autoevaluación y evaluaciones externas que ha realizado el CICEBAES, que es el organismo del SUCA, que ha coordinado el tema de las autoevaluaciones en las carreras y en las instituciones a nivel de los países de Centroamérica y las universidades socias afiliadas al SUCA. Como resultado muestra que los programas de estudios de educación superior siguen estando muy centrados en el docente, en la clase magistral, en el libro de texto y la memorización. El otro tema que ha llamado a la reflexión es que los planes de estudios están muy sobrecargados porque están centrados en la información y contenidos con muy pocos espacios, y remarco esto, con muy pocos espacios para la integración de los aprendizajes. O sea, hablamos de la integración teoría y práctica, pero cuando hacemos los diseños curriculares, ¿en qué momento le prestamos atención? Y que la evaluación de aprendizajes se centra en pedir al estudiante
una repetición de la información y de los contenidos transmitidos, también remarco eso. Tenemos ahí el informe de Francisco Alarcón, el secretario académico del SUCA, en junio del 2016. Entonces, ¿qué nos desafía? La universidad debe contribuir en el ejercicio vigoroso de su autonomía, en la erradicación de la exclusión y la pobreza, que ya vimos que son problemas crónicos en nuestra sociedad. Enfrentar con calidad y pertinencia la creciente expansión de la matrícula y las nuevas realidades laborales. Defender la universidad como bien público social. Y fortalecer el vínculo universidad-sociedad a través de robustos procesos de proyección social. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el marco de todo este contexto de rezago y de inequidad? Pues de construir una universidad inteligente, creativa, innovadora, con mayor conciencia sobre su ser y su misión, desarrollando un modelo acorde con su responsabilidad por el equilibrio social. Que como universidad pública estamos llamadas a cumplir con esta responsabilidad social. Entonces, el tema de los sistemas de aseguramiento de calidad en este marco tan desafiante. Nosotros tenemos conceptualizado de esta manera lo que es el sistema de aseguramiento de calidad. Asegurar calidad tiene en su base mecanismos importantes como es la evaluación. Cuando hablamos de certificación, de acreditación, estamos hablando en el fondo de autoevaluación. Entonces hay mecanismos, todos los procedimientos están basados en la evaluación, puede ser externa o autoevaluación. El control de calidad que tiene que ver con la licencia, o sea, la autorización para que funcionen las carreras y las instituciones. En este caso, esa responsabilidad la desarrolla el Consejo de Educación Superior. Lo de garantía de calidad, entonces ahí tenemos el mecanismo de la acreditación, que da fe pública de la calidad, basada en algunos estándares previamente definidos por la agencia o por el organismo acreditador. Aquí en Honduras tenemos al CHACES, pero también tenemos a CAP y tenemos a CAI. El mejoramiento, que es el punto donde hoy quiero concentrarme, tiene que sentarse en las bases de un sistema interno de aseguramiento de calidad. Y lo que nos convocó hoy, que es la certificación de personas, que también está centrada en las evaluaciones, y que entonces tenemos pruebas de desempeño y todo lo que ya expuso el doctor Raúl en torno a lo que son las certificaciones profesionales. Entonces, con este marco, nosotros podemos pensar que vamos a certificar profesionales, estudiantes, docentes, para un ejercicio de reconocimiento de las cualificaciones de las personas. Ahora, ¿por qué necesito esa acreditación? Porque a veces nos amamos mucho y creemos que todo lo estamos haciendo bien, pero es necesario entonces tener esa mirada externa. El sistema de aseguramiento de calidad tiene que tener una estructura. Hay una arquitectura física o institucional, organizacional, pero también una estructura conceptual. Bueno, en la estructura, a la arquitectura física, pues tenemos el sistema hondureño, tenemos el Consejo de Educación Superior, tenemos las instituciones de educación superior, que son 20. Todas tienen el compromiso por garantizar la calidad de la formación de las personas. Entonces,
¿El camino de la formación y el de la certificación son líneas paralelas o convergentes? Es una gran pregunta el día de hoy. O sea, ya nos decía el doctor Raúl, ¿será suficiente garantía el título que les tiende la universidad para garantizar la calidad de la formación que tiene ese profesional? ¿Se puede compatibilizar entonces la formación que conduce a un título con la certificación? ¿Qué procesos de aseguramiento se deben aplicar para que eso sea así? ¿Cómo se asegura la institución de lo que propone en su oferta académica es lo que realmente está entregando a la sociedad? Entonces, la propuesta es que nosotros tenemos que ser cuidadosos con el tema de la coherencia curricular. Tenemos un modelo educativo y tenemos un marco socioprofesional que surge de un diagnóstico. Esto apunta a la construcción de un perfil del egresado, un perfil profesional, que se define y se describe con base en competencias y resultados de aprendizaje. La malla curricular, los espacios de aprendizaje, las estrategias didácticas deben tributar a esa formación. Entonces, asegurar calidad. Hay un círculo de calidad que debemos de considerar en el proceso de gestión curricular. Establecemos políticas y procesos formativos de calidad. Debemos de implantar esos procesos orientados a los estudiantes, darle seguimiento y medir los resultados de estos procesos. Aquí es donde todavía no hemos llegado. Y verificar entonces que los resultados de aprendizaje, los resultados de inserción laboral, los resultados sobre la satisfacción de los grupos implicados se está cumpliendo. Entonces, aquí estamos en deuda, en esto y en esto. Entonces, aquí tenemos para un sistema interno de aseguramiento de calidad que puede ser aplicado en la facultad, en los centros universitarios, en la institución en general, en las carreras individualmente, 9 dimensiones que orientan y son directrices para el aseguramiento de la formación universitaria de calidad. Y me voy a las reflexiones finales, que existan muy buenos referentes para el aseguramiento de la calidad y la certificación de competencias en la región, modelos de calidad, marcos de cualificaciones, que en Honduras tenemos experiencias de autoevaluación, evaluación externa, pero es necesario revisar los modelos, manuales e instrumentos de acreditación para enfocarlo en los resultados educativos obtenidos y su calidad. Los marcos de cualificaciones son referentes que utilizan las agencias de acreditación de manera cada vez más amplia y profunda para verificar la congruencia de los perfiles de los graduados, de los planes de estudio con los resultados de aprendizaje previstos en el nivel correspondiente. El MESESC entonces es un excelente documento que ayudará a los organismos de acreditación a enfocarse mucho más y mejor en los resultados de los procesos de aprendizaje si los tomamos como un referente fundamental en la definición de los perfiles de egresado. Es necesario crear a nivel interno los sistemas de aseguramiento de calidad y a nivel externo las agencias certificadoras. Y la propuesta de diseño curricular debe incluir su proceso de aseguramiento de calidad que asegure control, revisión y mejora continua del mismo. Esto incluye la definición de políticas, estrategias, los responsables, los resultados esperados y cómo se hará la gestión de la mejora. Y entonces, muchas gracias por su atención. Sabemos que el destino de los hombres y mujeres está en manos de los educadores. Así que muchas gracias por su atención. Bien, agradecemos la participación de la doctora A.B. Lou Green, quien ha hecho alusión a la certificación de competencias hacia la acreditación como un proceso para obtener el reconocimiento público de que se cumple con ciertos estándares de calidad o de excelencia. A continuación, escucharemos al máster en ciencias
Rafael Núñez Solórzano, quien actualmente es jefe del Departamento de Administración de Empresas de la UNA y también es coordinador de la Comisión Curricular de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. El máster Rafael Núñez es licenciado en Administración de Empresas en la UNA y también tiene una maestría en Administración de Empresas con orientación en finanzas en esta máxima casa de estudio. Cuenta con una especialidad en diseño y gestión curricular y en cuanto a su experiencia profesional, ha desempeñado cargos como gerente administrativo en empresas del sector privado, ha sido sociogerente de pequeñas empresas y cuenta con una experiencia en desarrollo de emprendedores, promoción de la micro, pequeña y mediana empresa, planeamiento estratégico, formulación y evaluación de proyectos y otras. Y en el ámbito académico, él se ha desempeñado como docente de pregrado y posgrado en diferentes universidades y cuenta con una experiencia en diseño y gestión curricular. En la UNA ha ocupado cargos como docente, coordinador de asignatura, coordinador del Centro de Emprendedores y coordinador académico de la carrera de Administración de Empresas. Con ustedes, el máster Rafael Núñez. Muy buenos días, compañeros de la mesa, personal de la Dirección de Docencia, docentes, estudiantes, colegas, amigos e invitados de otras universidades públicas y privadas. Gracias por participar en este panel donde pues se nos ha invitado a dialogar sobre el tema de la certificación de competencias hacia la acreditación. Yo lo voy a hacer desde una perspectiva bastante académica, trayendo a la mesa un poco la experiencia que estamos viviendo nosotros desde la carrera de Administración de Empresas. Solo para ponerlos un poco en contexto, tengo unas 3 diapositivas ahí que las voy a pasar rápido porque son conceptos generales. La carrera de Administración de Empresas es una, no sé si de las primeras, o será la primera, carrera dentro de la Universidad Nacional Autónoma que se está trabajando, se ha rediseñado bajo el enfoque curricular por competencias. Y ha sido una tarea que nos ha llevado a investigar, a entrevistar a expertos, a dialogar con mucha gente, porque es una metodología bastante nueva en nuestro país. Tiene décadas de existir, pero en nuestro país y a nivel de educación superior, a nivel de licenciatura, es bastante nueva, ¿verdad?, de implementarla. Entonces, nos ha traído pues a cierto conocimiento de tanto de andar indagando con personas, a tal punto de que cuando se me notificó del panel y la temática, pues yo les soy honesto, me asusté porque solo pensé, bueno, no hemos terminado ni siquiera de formar en competencias y ahora las vamos a certificar. Entonces, imagínense el trabajo que conlleva eso, ¿verdad? Pero bueno, para allá vamos, ¿verdad? Entonces, así rápidamente, solo les presento así, desde la perspectiva académica, cómo se han manejado, ¿verdad? Esto según Sergio Tobón, él escribió algo parecido, lo traté de resumir ahí, como desde la perspectiva académica él ha estudiado este tema de las competencias profesionales en el ámbito académico. Desde los años 70, la pedagogía laboral fue evolucionando. En los años 80 ya empezó a criticarse duramente los enfoques tradicionales, ¿verdad?, en las instituciones de educación superior especialmente. Luego pues empezamos a hablar sobre talento humano por habilidades, ¿verdad? Ya la década de los 80 ya era una temática, ¿verdad?, que estaba sobre la mesa y que era una discusión fuerte en todo esto, pues en países más desarrollados que el nuestro.
En los años 90 se consolida ya, ¿verdad?, el constructivismo como tal y se empieza a formar y a capacitar más en nuestros países, en nuestra región, sobre esa metodología. Y luego pues ya las competencias en educación superior, ¿verdad? Ya para el nuevo milenio se empezó a hablar de competencias en educación superior. Nosotros como país quizás somos, como región, como Centroamérica, somos tal vez los que menos hemos implementado, ¿verdad? Las competencias laborales, tal como las habló el doctor, se han manejado mucho desde la perspectiva de carreras técnicas o tecnológicas. Y así lo explicó él, ¿verdad? Que la gente asociaba una certificación laboral con mecánicos, albañiles, etcétera, porque en nuestro país eso es lo que se había manejado, ¿verdad? Toda la década de los 90, iniciando este siglo. Y bueno, aquí yo les traigo entonces una hipótesis o una teoría, ¿verdad? Que pues he llegado, no es una conclusión, pero sí es una inquietud que tal vez alguien más me ayude a investigar, que hay, yo le llamaría competencias duras, ¿verdad?, a las competencias laborales, que son las competencias que se forman en carreras técnicas o tecnológicas, tal como lo habló el doctor Raúl, por ejemplo, procesos, ¿verdad?, el cirujano que tenía una certificación en suturas o cosas parecidas. Pero yo le llamaría competencias blandas a las competencias más académicas, que de hecho están plasmadas en nuestro plan de estudio. La universidad ha trabajado con el proyecto Metas, que es financiado por USAID, para la certificación de competencias, pues no sé si llamarles blandas, competencias como trabajo en equipo, competencias como comunicación, competencias que no, al final no son, o sea, son más difíciles de comprobarlas. Entonces, para aterrizar, ¿verdad?, de manera resumida traje un par de conceptos de lo que son competencias, solo para que todos nos ubiquemos, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer una profesión, resolver problemas de forma autónoma, creativa y estar capacitado para colaborar en su entorno laboral y en la organización del trabajo, ¿verdad? Pues esto lo dijo el señor Bunk, un maestro en Europa, y también el proyecto Tuning se pronunció que las competencias representan una combinación dinámica de atributos en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso educativo. Entonces, si nosotros lo vemos bajo estos conceptos, pues una persona que posee competencias es quien dispone de ciertos conocimientos y destrezas, ¿verdad?, para hacer una actividad propia. Llámese, bueno, ya el doctor habló hoy que ya teníamos, y es cierto, los modelos en el británico, de hecho, que lo mencionó, el modelo inglés, el modelo en el País Vasco, ya certifican competencias en carreras profesionales como derecho, como medicina, otras carreras que ya no son carreras, si le queremos llamar, carreras técnicas. ¿Por qué? Porque esas actitudes, esas destrezas nos sirven para resolver problemas de forma autónoma y creativa, ¿verdad?, en cualquier entorno de trabajo. Entonces, de manera resumida, tenemos conocimientos, destrezas, hábitos y actitudes. Hay algunos de estos elementos que no es tan fácil medirlos. Y sabemos, los conocimientos los podemos medir a través de las evaluaciones que hacemos, las destrezas, precisamente así como se miden o se certifican las competencias laborales, pero los hábitos, los valores y las actitudes son parte de una competencia, pero ¿cómo las medimos? ¿Cómo certificamos que realmente un profesional tiene esas habilidades? Entonces, al final, dentro de todo este marco, nos queda un punto bien pequeño, que esa sería una competencia, un poquito de todo. Donde tenemos todos estos elementos, pues nosotros podemos decir que tenemos una competencia desarrollada. Y es ahí donde, desde la perspectiva académica, les decía, las competencias
blandas. Nuestro modelo educativo en la universidad lo menciona, ¿verdad? Está orientada ¿a qué? A que el egresado logre las siguientes competencias: aprender a aprender, análisis y síntesis, aplicar conocimientos a la práctica, adaptarse a nuevas situaciones, trabajo con ética, gestión del conocimiento, trabajo colectivo, organizar y planificar y resolución de problemas. Y eso está en nuestro modelo educativo para los que pertenecemos a esta casa de estudio. Y si ustedes se fijan, muchas de esas competencias son las que yo le llamaría competencias blandas, porque es más difícil certificar, más difícil que un organismo, cualquiera sea certifique que mi trabajo es con ética, ¿verdad? Tenemos un capítulo de transparencia internacional en nuestro país, tenemos investigadores, pero ¿cómo certifican realmente nuestro actuar? Tenemos nuestras normas académicas en la universidad, en su artículo 16, ¿verdad? Que hace mención que el propósito de la docencia universitaria es contribuir a la formación integral del estudiante y de sus diversas competencias como profesional y ciudadano crítico reflexivo. Entonces, si ustedes se fijan, esto de las competencias, como yo les dejo la tarea, competencias blandas, por eso fue que yo me asusté y les dije a un inicio, si apenas estamos tratando de implementar modelos educativos en educación superior por competencias y ahora tenemos que ir al camino de certificarlas. Bueno, nos toca, porque otros países ya lo han hecho, ya tienen ejercicios muy buenos. Entonces, las competencias no son una moda en los sistemas educativos. Ya es una necesidad que ya tiene más de 50 años, ya lo habló el doctor Raúl, que la sociedad está demandando a través de los diferentes sectores, porque quieren un recurso humano más competitivo, pero que sea certificado. ¿Cómo lo menciono eso? Yo comparto esta metáfora con amigos y compañeros porque a veces le preguntan, bueno, ¿y qué estás haciendo? No, un currículum por competencia, ¿pero qué es eso? Aquel que no es académico le pregunta, ¿qué es eso? Bueno, te lo explico así. La Dirección Nacional de Tránsito te da un documento que certifica que tenés permiso para conducir un vehículo, ¿verdad? Pero cuánto manudo nos encontramos en la calle nosotros a diario. Pero el tránsito dice que el doctor, que la doctora tienen una licencia para conducir, que ellos les hicieron una prueba. Pensemos que todos ustedes hicieron el examen, ¿verdad? Porque yo sé que hay quienes no han hecho ese famoso examen, ni las clases han recibido. O sea, tienen una licencia para conducir, están certificados. Tránsito dice que Rafael Núñez está apto para manejar un vehículo liviano, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto manudo nos encontramos en la calle? Entonces lo mismo, entonces yo le digo, bueno, un licenciado, y voy a hablar de mi carrera en administración de empresas, ahí yo tengo un título guindado y ahí dice que yo estoy certificado para administrar empresas. Pero bueno, gracias a Dios no me ha tocado, pero ¿cuántas empresas no han quebrado en manos de otros colegas? Entonces, tenemos que certificar que realmente nosotros estamos aptos para desempeñar esa posición. Básicamente, entonces, es desarrollar competencias y certificarlas que sí, además de que soy competitivo, voy a tener éxito. Y eso es lo que pretendemos hacer con nuestros estudiantes o profesionales. Entonces, ¿qué es eso de certificación de competencias? Bueno, es un proceso donde vamos a interactuar varios actores, ¿verdad? En primer lugar, las organizaciones, el sector privado, el sector público, las empresas, el gobierno, etcétera, porque son, digamos, tanto empleadores, generadores de empleo, como el gobierno como empleador, el recurso humano que somos nosotros los que estamos certificándonos, y el sector educativo, las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque si vamos a formar a un licenciado en contaduría pública, o sea, yo asumo que ese licenciado está certificado a llevarme una contabilidad de que me haga una señal
si mi empresa va por mal camino, ¿verdad? Financieramente. Entonces, claro, somos nosotros los responsables. Somos las instituciones de educación superior. ¿Para qué? Para tenemos que establecer un estándar, ¿verdad?, sobre las competencias que son representativas en cualquier rol profesional. Un médico, un abogado, un contador, un biólogo, etcétera, un agrónomo. O sea, nos certifican para algo. Y Raúl mencionaba algo muy interesante y que es cierto. Por eso el mundo se está moviendo tan rápido, porque las nuevas generaciones, llámese generación millennial, Y, Z, etcétera, ya no están tan apegados a ese título, y lo mencionaba el doctor, como quizás lo fuimos nosotros. O sea, nosotros, bueno, he conocido gente porque se graduó en X carrera y dicen que no va a trabajar hasta que encuentre un puesto en esa carrera, ¿verdad? Ya esta juventud ya no está tan amarrada a eso. Puede tener un título y si le salió trabajo de otra cosa, se va. Entonces, claro, tenemos que certificar ese rol. ¿Cuál es la importancia de certificar competencias entonces? En primer lugar, nos van a servir como mecanismos de control y validación de las competencias adquiridas en cualquier disciplina. Cualquier carrera, cualquier estudio que nosotros tengamos tiene que estar certificado. ¿Por qué? Porque recuerden, a nivel de educación superior, creo que todas las universidades, o la mayoría, ¿verdad? Vamos a apartar algunas cuantas ahí a mi amigo Raúl, su formación de pregrado. Pero la mayoría de las universidades hemos sido universidades teóricas. En casi todas las carreras, a excepción de medicina en la UNA, a excepción de enfermería y una que otra carrera, pero de ahí todas, las privadas, la autónoma, todas entramos como en eso de que hemos formado teóricamente a la gente. Y eso es lo que tenemos que cambiar, porque si yo voy a certificar que Rafael tiene una competencia en algo, tengo que formarlo haciendo algo. Tengo que enseñarle haciendo algo. Y ese quizás es el éxito de algunas carreras técnicas, y lo compartimos con el doctor Raúl. Nosotros en el departamento tenemos el técnico de alimentos y bebidas, una carrera con mucho éxito, porque todas las semanas los jóvenes están cocinando, sirviendo y cocinando, todas las semanas. Entonces, ahí no están con una pizarra. No están como aprendí computación yo en el colegio, ¿verdad? Teníamos una computadora como para 10 y nos hacían en papel, nos imprimían el teclado y nos enseñaban el F1, el F2, hasta el F2, etcétera, y Lotus y WordPerfect, no recuerdo cómo se llamaba, etcétera, ¿verdad? Pero todo era así. Ahora no. O sea, carreras como ese técnico que le llamo es aprender haciendo. Tenemos que garantizar la autenticidad y la capacidad profesional de los egresados. La certificación de competencias es una herramienta que pretende eliminar la brecha que existe entre la oferta de formación y las necesidades del recurso humano. Cuando hemos hecho diagnósticos, que he tenido el privilegio de participar en varios diagnósticos curriculares, una de las grandes demandas del sector privado es precisamente eso, que hay una gran brecha entre lo que graduamos y la realidad. La certificación de competencias acorta y tal vez llegue a eliminar esa brecha. También contribuye a reducción de desigualdades para evitar subjetividades y discriminación, combatiendo la exclusión social. ¿Por qué? Porque en vista de que tal vez no todos los graduados se formaron con la capacidad, vamos a los contactos, entonces eso va a reducir la brecha. Entonces, y bueno, ¿cuál es, ya para ir terminando, cuál es lo más importante? El sistema de formación basado en competencias, en primer lugar, la armonización de los programas de estudio, que en administración de empresas lo logramos hacer con varias universidades del SUC, armonizamos el plan de estudio. La reorientación de las metodologías, ya no podemos seguir enseñando como enseñábamos hace muchos años.
Y en segundo punto tenemos que, bueno, ya está creado el sistema de normalización, evaluación y certificación de competencias, pero tenemos que echarlo a andar. Y ese es el gran reto, ¿verdad? Entonces, ¿qué reflexiones nos dejan? Bueno, en primer lugar, según el CIDEC, ¿verdad?, que la certificación de competencias es quizás el aspecto más estratégico y complejo por las repercusiones institucionales que esto conlleva y la complejidad que adquieren las cualificaciones de los diferentes atributos necesarios para el desempeño profesional, demanda una respuesta educativo-formativa que la refleje, lo que apunta a tener que modificar sustancialmente sus formas y contenido, y es lo que habló la doctora Ivy Green. ¿Cuáles son nuestros retos? Responder a una velocidad del cambio y establecer desde la academia un acercamiento permanente para articular al sector privado, profesionales, el sector público, etcétera, para que el gobierno también nos ayude a definir políticas claras. Así que esa es mi participación, espero que haya aportado y muchas gracias por su atención. Bien, agradecemos la participación del máster Rafael Núñez, muy interesante, y también la de los otros panelistas. Vamos a pasar ahora al espacio de preguntas y respuestas. Tenemos una interrogante para cada panelista. La primera va dirigida al doctor Raúl López y dice: ¿cuál será la mejor metodología para definir las competencias en el perfil profesional? ¿Qué papel juega en las competencias el empleador? El diagnóstico sociolaboral que dice nuestra Ley de Educación Superior desde 1992 exige eso. Exige que identifiquemos en el mundo sociolaboral, y estaba hablando en la demanda sociolaboral, es identificando la parte demográfica, la parte socioeconómica, el comportamiento de la economía, el comportamiento de ese sector productivo o social de servicio, identificando realmente cuáles son las brechas, que decía Rafael, en el puesto de trabajo. Cuando nosotros hemos identificado esas funciones, cuando hemos determinado esas actividades, cuando hemos reconocido los conocimientos que debe tener una persona ejerciendo una función en el mundo del trabajo, vamos a tener atributos, habilidades, destrezas, pensamientos, actitudes, motivaciones para ejercer un puesto de trabajo. Y esa es la motivación número uno para las comisiones de desarrollo curricular con las que trabajamos. Ahí está César López asentando, ¿verdad? En el técnico de refrigeración y aire acondicionado, por ejemplo. Está Ethel sonriendo también con terapia de rehabilitación. Realmente esa traducción que lo hacemos los docentes, ¿verdad? Reconociendo toda esa información que tenemos en el diagnóstico sociolaboral, es el que nos da los elementos para construir esos perfiles. Y la redacción de competencias, en realidad, y lo voy a decir desde lo tecnócrata pragmático de mi formación, ¿verdad? Poco humanista, cuando determinamos las principales funciones, actividades, motivaciones, contenidos, se marca claramente las 4, 5, 6 cosas que debe saber ejercer un profesional en su puesto de trabajo. Y en el mundo del desarrollo curricular, pues eso se le llaman las grandes áreas de dominio, se les llaman los ejes curriculares, se les llaman los grupos de formación, dependiendo del enfoque, ¿verdad? Entonces, cuando me preguntan qué metodología, pues realmente es haciendo muy buenas preguntas en el mundo sociolaboral y después reconociendo esas funciones y esas inspiraciones y motivaciones que va a tener ese profesional para ejercer esa profesión. Y nosotros como profesores, por eso, no rasgarnos las vestiduras cuando nos hacemos los rediseños y decir aquella clase que di yo desde 1980 y no sé cuánto, es mía y de nadie más. Y yo tengo el poder, la llave y el control del aire acondicionado porque esa es mi aula. Entonces, cuando se hacen los rediseños, ahí es el impacto del rediseño. Cuando esa clase resulta que ya no se llama así. Esa clase antes tenía 2 créditos, ahora tiene 6, porque lleva 4 horas de taller. Entonces, ese realmente cuando pasamos metodológicamente hablando desde una demanda sociolaboral del mundo del trabajo a una identificación de grandes grupos de aprendizaje, ¿verdad?, que debe tener el plan de estudio, y la traducción en la parte curricular y ojalá también en esas estrategias didácticas, ¿verdad? Que ese es uno de los puntos
que todavía están en las grandes discusiones de la educación superior, las estrategias didácticas para llegar a esa evaluación de la competencia. Y aquí voy a robarme un poco más de tiempo para hablar de lo que Rafael presentó en aquel diagrama que tenía el punto amarillo. Por eso, cuando se están construyendo los marcos de cualificaciones de la educación formal, sobre todo, en Centroamérica por lo menos se trabajamos, ahí vi en una etapa y yo en otra, en el marco centroamericano de la educación superior centroamericana. Y no es por competencia, sino que es por resultados de aprendizaje. Porque medir la competencia es algo complejo porque estamos midiendo a un individuo en su modo integral. A un individuo que es en realidad, esa evaluación la hace el mundo sociolaboral. Si es pragmático, si es buena persona, si es integral, si trabaja en equipo, si sonríe al tratar a los pacientes, si sonríe en la corte, o sea, toda esa evaluación de la competencia. Por eso han hecho un alto así, porque la competencia es realmente muy integral. Y si estamos hablando que los planes de estudio se construyen para mínimos, no para máximos, ¿verdad? Entonces, los mínimos que garantizamos a través de un documento de acreditación es que una persona sabe ABC, o se desenvuelve de este modo ABC, pero nunca, y lo vemos en la campana estadística, siempre tenemos de 10 estudiantes en un aula, de 20 estudiantes en un aula, tenemos un gran grupo, 10 estudiantes que está en la campana de en medio y es el que les puede ir bien, les puede ir mal, a veces te va bien, a veces te va mal. Hay un grupo grande, ¿verdad? Perdón, un grupo muy pequeño que son los brillantes, que nos encantan a los profesores, y está el grupo difícil, que el grupo difícil usualmente no trae tarea, no leyó, no asiste, entonces es el que nos toca más reto al docente. Entonces, cuando nosotros comprobamos ese desarrollo del individuo en el transcurso de su carrera profesional, es bien difícil limitar a decir, ok, este es competente o no es competente, porque como decía Rafael, quizá él fue bueno en su formación como administrador de empresas, pero en lo pragmático son otros factores los que él no vio para que una empresa fracasara o le fuera bien. No tendrían que ver tanto con la gestión de su propia empresa, sino que eran factores externos. Entonces, la competencia, y esa es una discusión fuerte en el mundo curricular, ¿verdad? Y hay países que no la pueden ni nombrar porque es como que fuera mala palabra, y hablan de que la competencia es demasiado compleja, es demasiado integral, y por eso van a otros resultados. Dicen, ok, el objetivo de esta profesión es tal cosa, dicen. No es, el profesional debe ser tan competente para esto. Entonces nosotros como Honduras y nuestro modelo educativo realmente reconoce la competencia y es un reto bien fuerte que nos hemos puesto. Y tenemos las herramientas de los marcos, como decía la doctora Green, los marcos, ya sean de la educación superior centroamericana, de la educación técnica, de la educación a lo largo y ancho de la vida, que van marcando pautas para reconocer esa competencia que viene desde el mundo sociolaboral, ¿verdad? Gracias. Bien, la siguiente interrogante va dirigida a la doctora A.B. Green y dice, ¿es factible que la Vicerrectoría Académica facilite expertos que apoyen los procesos de rediseños para poder certificarse y acreditarse? Algunas carreras han recibido estos beneficios, pero no todas. Qué pregunta tan difícil, ¿verdad? Yo pienso que sí, es factible, claro que sí. De hecho, aparte, para reforzar el proceso de rediseños curriculares y para superar obstáculos y problemáticas que se enfrenta en esta tarea aquí en la universidad, pues está el proyecto Innova 7, donde las direcciones implicadas en los rediseños y también personal de la Vicerrectoría Académica pues está promoviendo procesos que contribuyan a rediseñar para ver cómo se concreta el modelo educativo y todos estos desafíos regionales que estamos enfrentando como educación superior. Pensar en expertos implica un tema nada más de gestión, pienso yo,
que las unidades académicas lo pueden promover. De hecho, el proyecto Innova tiene ya dentro de su plan de acción momentos importantes de desarrollo y de empoderamiento de los equipos técnicos que participan para desarrollarlo. Es cierto, no están participando todos los que quisieran, pero este es un proyecto piloto y al final del próximo año vamos a poder conversar de los resultados y de ver entonces todas las posibilidades que tenemos como institución y como equipos de trabajo. Entonces, sí es factible, claro que sí. Lo peor que podemos decir es que no, ¿verdad? Y no hacer la lucha. Entonces, la invitación es para que continuemos apoyando estas iniciativas y podamos luego diseminar las experiencias. Un caso ejemplar para mí aquí es el caso de la carrera de administración de empresas. Recuerdo cuando empezamos porque estuve participando en Tuning y eso me dio la oportunidad de conocer el trabajo que estaba haciendo el profesor, el licenciado máster Rafael. Entonces, casos como estos, que yo los miro como exitosos, o el caso de los procesos que está llevando la dirección de formación tecnológica, ¿verdad? Son importantes ejemplos de lo que podemos hacer como institución cuando los equipos nos involucramos y nos consolidamos con una visión de este tipo. Gracias. Y la última interrogante va dirigida al máster Rafael Núñez y dice: ¿cree que en el currículo no es posible formar ni medir competencias en el aula de clase? ¿Será que un docente que realiza estudios de investigación en el aula con sus estudiantes no lo logra? Muy bonita pregunta, porque esa pregunta nos la estuvimos haciendo nosotros por mucho tiempo. De hecho, y en ese visitábamos a la doctora Green, fuimos a la pedagógica, fuimos, a Zamorano, fuimos a un montón de lugares buscando ayuda. Y créanme que al final, cuando un poco apoyando la pregunta anterior de la doctora, hay muchos expertos en nuestro país en la temática, pero a nosotros así, quien nos iluminó y nos aclaró todo fue alguien de la Universidad de Mondragón, quien ya había vivido ese proceso y nos enseñó que sí se pueden evaluar las competencias en el aula de clase. El desarrollo claro, no se puede evaluar una competencia en una clase, es mentira que formo una competencia, eso es transversal, pero yo puedo definir a través de qué espacios o qué asignaturas yo desarrollo competencias y cuál es el grado de avance que va teniendo. En la Universidad de Mondragón lo tienen un semáforo donde va midiendo, y eso está en la plataforma institucional, y de hecho me decía la colega, los alumnos que hacen, dice, en esta asignatura tiene 5 competencias, dice, y la competencia 3 es la que tiene mayor porcentaje a la hora de evaluar. Cuando el alumno iba casi a la mitad y miraba que todavía esa iba en luz roja, retiraba la clase mejor, porque significaba que no la iba a aprobar. Entonces, al final, todas las evaluaciones que ellos usan están en función de ir desarrollando las competencias. Entonces, y el profesor que llega, yo recibo mi clase, claro, posiblemente son escenarios diferentes, con clases de 20, 25 estudiantes. Entonces yo entro a mi plataforma y puedo ver mi listado de estudiantes, no solo ver mi correo, sino que puedo ver Rafael Núñez en las competencias estas, en cuál va peor, en tal, en esta va mejor, en esta Luis, Pedro, Juan. Entonces, así sin necesidad de hacer una prueba diagnóstica, yo puedo ver el grupo que tengo. Entonces puedo reenfocarme, entonces no me amarra a solo los temas que tengo que dar, sino que a las competencias que voy a desarrollar. Y digo, este grupo está débil en comunicación, bueno, entonces la misma temática la voy a enfocar para ahí. O este grupo está débil en la parte de toma de decisiones y finanzas, entonces mi temática la voy a enfocar por ahí.
Entonces, existe una metodología y es muy interesante. Cuando nosotros la conocimos, creo que yo me sentí igual cuando Cristóbal Colón, ¿verdad?, escuchó a su amigo gritar tierra, ¿verdad? Entonces, así me sentí porque al final comprendí muchas cosas. O sea, esa evaluación, nosotros hemos dado esa capacitación a toda la facultad y a todos los docentes de la carrera, cómo se evalúan las competencias. Entonces, para el que esté interesado, pues con todo gusto podemos apoyarle. Muchas gracias. A continuación, llamamos al joven José Luis Rodesno, quien nos va a expresar las conclusiones de este panel. Buenos días. Vamos a abordar los aportes que nos dieron aquí los expositores. Comenzaremos con el doctor Raúl López y él comienza con una caracterización histórica, la certificación de competencia. En los años 50, la transformación de la educación a distancia, y menciona también la certificación fuera de la universidad, la certificación académica laboral. Un ejemplo, él mencionaba Infog en Honduras. En los años 90, la formación universitaria en la certificación para competencias, y dentro de eso la certificación de competencia en transcurso de tiempo en la universidad introduce a la academia. La formación continua orientada a la certificación de estas competencias que creen sistemas integrados de competencia en un órgano que lo acredite y lo certifique laboralmente. La acreditación también de programas universitarios que generen en las universidades tecnológicas, mencionaba él el caso en México, las UT, que van con la creación de planes de estudios que busquen competencia laboral. Los procesos de formación en esto estructurados por medio de criterios de calidad, por medio de un plan de calidad de estudio. También mencionaba la acreditación por titulación o acreditación personal, y que esto es la necesidad sociolaboral. También aporta la calidad de programas por parte de la universidad. Y aquí comenzamos ya con la doctora Evelyn Long Green, y comienza con el principio de la calidad en el aprovechamiento de las oportunidades, en las necesidades y en los desafíos de la educación superior, el sistema de aseguramiento de calidad y cómo se garantiza la calidad en la educación superior. Y menciona 5 factores que garantizan la calidad. 1, la cobertura poblacional. 2, la inequidad educativa. 3, la tasa de participación de la población joven. 4, la equidad social. Y 5, la empleabilidad digna. La educación superior en Centroamérica sigue muy tradicional y necesita innovarse. Esto lleva a que se centra en el docente, sobrecarga contenidos de información, se centra en pedir al estudiante la repetición de información, y también nos mencionaba los desafíos, que era enfrentar la calidad en el crecimiento de la matrícula, defender la universidad y construir una universidad inteligente y humana. También el sistema de aseguramiento de calidad, y que este es un mecanismo de evaluación y de autoevaluación que busca mecanismos de procedimientos, de carácter, de marco de evaluación, del foco de las carreras, y que conllevan el desempeño profesional que se mide por medio de exámenes, pruebas, etcétera, y que busca los fines de instituciones que armonicen la institucionalidad del docente y el estudiante. También mencionaba el Consejo de la Educación Superior, que busca el camino a la certificación de un título y compatibilizar la formación
con coherencia en el diseño de un desarrollo de un currículo y el perfil del egresado que tenga competencias por el plan de estudio y que asegure la calidad y eso asegura los logros. La transformación de la universidad en modelos de calidad para la certificación. Y así terminamos con la doctora y comenzamos con el máster Rafael Núñez. Él comienza con la perspectiva académica de la experiencia en lo que fue la carrera de administración de empresas, que él menciona el rediseño curricular por competencias y también hace una desglosación en un periodo histórico que menciona en los años 70 la pedagogía laboral, en los 80 las críticas a la educación tradicional, en los 90 la consolidación del constructivismo y en el 2000 las competencias en la educación superior y en el 2010 la acreditación basada en esas competencias. También él mencionaba que las competencias laborales están encaminadas tanto en lo técnico y que sean partícipes en lo tecnológico versus también las competencias blandas, que estas competen a lo que es lo académico, y él mencionaba, por decir, el trabajo en equipo y la comunicación, que es muy difícil de medir, y definió las competencias. Una persona que posee características y que dispone de un conocimiento. Ese conocimiento genera destrezas y habilidades, habilidades y valores y actitudes. Las competencias blandas, pues la capacidad de aprender, capacidad de síntesis, capacidad de adaptarse, trabajo, ética y trabajo en colectivo. Menciona él que esto también lo busca aquí la universidad por medio él citaba el artículo número 16 y las competencias termina él que las competencias es una necesidad dominada de la sociedad a través de sectores y organizaciones que requieren recurso humano más competitivo en las áreas de la información y de la tecnología. La certificación de competencias de diferentes actores, organizaciones y recursos humanos y del sector educativo. Establece un estándar determinado de un profesional y también importa las competencias que sirven de mecanismos de control, garantizan la autenticidad y la capacidad y garantizan la actualización profesional y contribuyen a la reducción de las desigualdades y la exclusión social, y eso es todo. Bien, gracias. Gracias al joven José Luis Rodesno, quien nos ha estado apoyando con esta ardua labor de extraer las conclusiones del panel. Gracias. Pasaremos entonces a hacer entrega de los diplomas de reconocimiento a los panelistas. El diploma dice lo siguiente: Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia. Otorga diploma de reconocimiento como panelista a, en este caso, a la doctora Avi Lu Green Arrechavala, por su colaboración en el desarrollo académico del primer Congreso de Docencia Universitaria, Construcción de Saberes, un desafío para la docencia universitaria, con una participación de 30 horas, celebrado en Ciudad Universitaria el 25, 26 y 27 de septiembre del 2018. Firma la máster Belinda Flores de Mendoza, vicerrectora académica, y la máster Magda Elsie Hernández, directora de docencia. Llamamos entonces a la doctora Avi Lu Green. Bien, el siguiente diploma es para el máster Rafael Antonio Núñez.
Bien, llamamos entonces al doctor Raúl Ernesto López Peralta. Bien, ya con esto damos por concluido el panel de discusión sobre certificación de competencias hacia la acreditación. Agradecemos a los académicos que han integrado el panel de discusión por sus valiosas aportaciones sobre el tema.